¿Te has preguntado alguna vez si realmente puedes atraer los milagros de Dios a tu vida? Tal vez hayas sentido que esa clase de intervención divina es solo para otros o incluso te hayas convencido de que no eres lo suficientemente bueno para ver lo extraordinario. Sin embargo, el deseo de Dios es acercarte a su poder y manifestar milagros que transformen cada aspecto de tu existencia. En este camino, descubrirás principios bíblicos que te ayudarán a posicionarte como un imán para los milagros divinos. Aprendiendo a alinear tu corazón con la voluntad de Dios y a vivir en un estado de fe que rompe barreras y libera su gracia sobre ti. Ser un imán para los milagros no implica perfección, sino disposición. Se trata de abrir tu corazón, preparar tu mente y ejercer una confianza activa en aquel que todo lo puede. Jesús enseñó que con la fe como un grano de mostaza somos capaces de mover montañas, y esa promesa sigue vigente hoy. No importa cuál sea tu pasado ni las adversidades que enfrentas. La palabra de Dios está llena de ejemplos de personas comunes que, al creer y obedecer, se convirtieron en portadores de lo sobrenatural. Ahora es tu turno de descubrir cómo estos principios pueden aplicarse a tu propia historia, llevándote a experimentar intervenciones divinas y bendiciones inesperadas. Antes de adentrarnos en cada enseñanza, declara en voz alta: creo en el poder de Dios y me dispongo a recibir sus milagros. Hoy es el día en que mi corazón se abre y mi fe se activa para ver lo imposible volverse realidad. Que esta declaración sea tu primer paso hacia una transformación real, donde cada promesa de la Escritura cobre vida y te conviertas en un imán para los milagros divinos. Clama a mí y yo te responderé. ¿Puedes imaginar algo más poderoso que una invitación directa de Dios a una conversación personal con Él? Jeremías 33:3 no es solo un versículo, es una declaración que cambia el destino de cualquiera que la tome en serio. Es una promesa de acceso a lo desconocido, a lo grande, a lo imposible desde nuestra perspectiva humana. Pero aquí hay una pregunta clave: ¿estamos realmente preparados para recibir lo que Dios quiere mostrarnos? La mayoría de las personas buscan respuestas, pero pocas se posicionan para recibirlas. Es la diferencia entre querer ver la lluvia y preparar el terreno para que las semillas florezcan. Dios nos invita a clamar, pero el clamor no es solo un grito de desesperación, sino una actitud de apertura, de humildad y de fe activa. No se trata solo de pedir, sino de estar listos para escuchar, para discernir y para actuar cuando la respuesta llegue. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre nos rodea. Buscamos señales, queremos entender el propósito detrás de cada prueba, pero a veces nos sentimos como si nuestras oraciones se perdieran en el vacío. ¿Te ha pasado? ¿Has orado, has clamado, pero no ves respuesta y surge la duda? ¿Será que Dios realmente escucha? Pero aquí está la clave: Dios siempre responde. La pregunta es: ¿estamos en sintonía con su voz o estamos demasiado ocupados escuchando el ruido del mundo? Piensa en esto: cuando una persona quiere captar una señal de radio, necesita sintonizar la frecuencia correcta. No basta con tener la radio encendida, es necesario ajustarla hasta encontrar la señal clara. Lo mismo ocurre con la receptividad espiritual. A veces estamos buscando respuestas, pero nuestra vida está llena de interferencias, dudas, temores, distracciones, falta de fe. Dios está hablando, pero no podemos escucharlo porque estamos sintonizados en una frecuencia equivocada. Jesús lo explicó muchas veces: el que tiene oídos para oír, que oiga. No se refería a los oídos físicos, sino a una disposición interna para recibir revelación. Muchos miraban los milagros de Jesús, pero no todos entendían el mensaje detrás de ellos. Algunos solo querían ver señales, pero no estaban dispuestos a cambiar su corazón. Así nos pasa a veces. Queremos lo sobrenatural, pero sin el compromiso de alinearnos con Dios. Imagina que Dios quiere darte una respuesta que transformará tu vida, pero para recibirla necesitas hacer espacio en tu corazón. Es como un vaso lleno: si está rebosante de preocupaciones, orgullo o incredulidad, no hay lugar para que Dios derrame su revelación. Aquí es donde la fe juega un papel fundamental. La fe no es solo esperar un milagro, es preparar el terreno para que ocurra. Es posicionarse espiritualmente con expectativa, con una mente y un corazón listos para recibir. Ahora piensa en las áreas de tu vida donde necesitas claridad, dirección o un milagro. Has estado pidiendo,
pero sin cambiar tu postura interior? ¿Has estado esperando que Dios haga algo grande, pero sigues atado a viejas creencias limitantes? Dios no se limita a responder oraciones, Él transforma corazones. Y muchas veces, antes de darnos lo que pedimos, nos prepara para poder recibirlo. En el ámbito natural, nadie pone semillas en un terreno seco y duro esperando una cosecha abundante. Primero hay que labrar la tierra, remover piedras, regar el suelo. Lo mismo sucede en lo espiritual. Dios quiere revelarnos cosas grandes y ocultas, pero si nuestro corazón está cerrado, si nuestra mente está llena de incredulidad, si nuestra vida está dominada por el ruido del mundo, su voz se perderá entre tantas distracciones. Así que hoy, en lugar de solo pedir respuestas, hagamos una pausa y preguntemos, ¿estoy posicionado para recibir lo que Dios quiere mostrarme? ¿Estoy sintonizado con su voz o estoy atrapado en el ruido del mundo? Porque la verdad es esta, cuando clamamos con un corazón alineado, Dios no solo responde, sino que nos lleva a un nivel de entendimiento y revelación que jamás imaginamos. El llamado está hecho. Dios nos invita a clamar, a buscar, a abrir nuestro corazón con una fe genuina, no con una actitud pasiva, sino con una disposición activa para recibir. Hoy es el momento de ajustar nuestra frecuencia espiritual, de remover todo lo que nos impide escuchar su voz y de prepararnos para recibir lo grande y oculto que Dios tiene reservado para aquellos que realmente están dispuestos a escuchar. Cuando nos preparamos para recibir milagros, estamos abriendo la puerta a la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. La fe no es solo un concepto, no es una idea abstracta ni un simple deseo optimista. La fe es una fuerza viva, tangible, con sustancia propia. Hebreos 11 lo dice claramente, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata solo de creer en algo, sino de estar absolutamente convencido de que lo invisible es tan real como lo que tienes frente a tus ojos. La fe es la garantía de que lo que Dios ha prometido ya existe en el plano espiritual y nuestra tarea es recibirlo y manifestarlo en nuestra realidad. Imagina la fe como una antena espiritual. No ves las ondas de radio, pero sabes que están ahí, esperando ser captadas por el receptor adecuado. De la misma forma, Dios ya ha declarado bendiciones, respuestas y milagros sobre tu vida. Pero si tu antena de fe no está activada, no podrás sintonizar la señal de lo divino. ¿Cuántas veces hemos perdido lo que Dios tenía preparado simplemente porque no estábamos listos para recibirlo? La fe no es un acto pasivo, sino una postura activa que abre la puerta a lo sobrenatural. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando hablamos de fe activa, nos referimos a una confianza que no solo espera, sino que también se mueve en la dirección de aquello que Dios ha prometido. Es la certeza de que lo que Dios dijo es una realidad, aunque aún no lo veamos con nuestros ojos naturales. Muchas veces, el milagro ya ha sido liberado en el ámbito espiritual, pero requiere que demos pasos de obediencia para que se materialice en nuestra vida. La historia de Pedro caminando sobre el agua es un ejemplo claro de esto. Jesús le dijo, ven, y Pedro, sin cuestionar demasiado, salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. En ese momento, Pedro no tenía ninguna garantía lógica de que eso funcionaría, solo tenía la palabra de Jesús. Pero mientras se mantuvo enfocado en la voz del Maestro, lo imposible se hizo posible. El problema surgió cuando desvió la mirada y comenzó a enfocarse en el viento y las olas. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Comenzamos con fe, pero cuando las circunstancias parecen adversas, permitimos que el miedo tome el control y comenzamos a hundirnos. Ser un imán para los milagros implica entrenar nuestra mirada para mantenerse fija en Jesús, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. No significa ignorar la realidad, sino reconocer que hay una verdad superior a lo que nuestros sentidos pueden percibir. La fe nos conecta con esa verdad superior, permitiéndonos ver lo que Dios ya ha determinado para nosotros. En la Biblia, vemos a muchas personas que recibieron milagros no solo porque oraron, sino porque se atrevieron a dar pasos concretos en la dirección de lo que creían. La mujer con flujo de sangre es otro ejemplo. Durante 12 años había sufrido, había gastado todo su dinero en médicos y no había encontrado solución.
Pero cuando escuchó hablar de Jesús, algo dentro de ella despertó. No se quedó esperando en su casa, deseando que el milagro llegara. No dijo, si Dios quiere, Él vendrá a mí. No, ella decidió moverse, abrirse paso entre la multitud y tocar el borde del manto de Jesús. En su corazón, estaba segura de que si tan solo lo tocaba, sería sana. Y así fue. Jesús sintió que el poder había salido de él y le dijo, tu fe te ha sanado. Observa que Jesús no dijo yo te he sanado, sino tu fe te ha sanado. ¿Qué nos enseña esto? Que la fe no es solo un deseo o una esperanza vaga, sino una fuerza activa que atrae el poder de Dios hacia nuestra vida. Otro principio fundamental para atraer los milagros de Dios es aprender a declarar vida con nuestras palabras. Proverbios 18:21 dice que en la lengua hay poder de vida y muerte. Lo que hablamos tiene un impacto directo en nuestra realidad espiritual. Muchas veces, nuestras propias palabras bloquean los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida. Decimos cosas como, nunca voy a salir de esto, no creo que Dios quiera bendecirme, siempre me pasa lo mismo, no tengo suerte. Con esas declaraciones, estamos alineándonos con el temor y la incredulidad en lugar de alinearnos con la verdad de Dios. Jesús nos enseñó que cuando tenemos fe, podemos hablarle a la montaña y ordenarle que se mueva, y se moverá. No dijo que rogáramos para que Dios la moviera, sino que nosotros, con autoridad, le ordenáramos que se fuera. Esto no significa que tengamos un poder independiente de Dios, sino que cuando nos alineamos con su voluntad y declaramos su palabra con fe, el cielo responde. ¿Cómo está tu lenguaje hoy? ¿Estás declarando vida sobre tus circunstancias o permites que las palabras negativas refuercen lo que el enemigo quiere hacer en tu vida? Si queremos ser imanes para los milagros, debemos comenzar a hablar conforme a la palabra de Dios, aunque las circunstancias parezcan contrarias. Otro aspecto clave para vivir en un ambiente de milagros es la gratitud. La gratitud no solo es una respuesta natural cuando recibimos algo, sino que también es una llave que abre la puerta a lo sobrenatural. Jesús nos dio un ejemplo poderoso de esto cuando multiplicó los panes y los peces. Antes de que sucediera el milagro, antes de que la provisión fuera visible, Jesús tomó los panes, dio gracias y luego los repartió. La gratitud fue el punto de activación del milagro. En otra ocasión, cuando Lázaro estaba muerto y Jesús llegó a la tumba, antes de llamarlo a salir, levantó los ojos y dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Jesús expresó gratitud antes de ver la manifestación del milagro. Muchas veces, estamos esperando que algo cambie para ser agradecidos, pero Dios nos llama a dar gracias en todo momento, aun cuando las circunstancias no parezcan favorables. La gratitud nos posiciona en un estado de fe, porque en lugar de enfocarnos en lo que falta, ponemos nuestra mirada en la fidelidad de Dios y en su capacidad para obrar. Cuando agradecemos por adelantado, estamos demostrando que confiamos en que Dios ya tiene la solución, incluso si aún no la vemos. También es importante recordar que la obediencia es una puerta a los milagros. En la Biblia, cada vez que Dios realizó un milagro, hubo una instrucción específica de por medio. A veces, esas instrucciones no tenían sentido lógico, pero cuando fueron obedecidas, lo imposible se hizo realidad. Piensa en Naamán, el general sirio que tenía lepra. El profeta Eliseo le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán se sintió ofendido. No entendía por qué tenía que hacerlo de esa manera, pero cuando finalmente obedeció, su piel fue restaurada por completo. La obediencia a veces nos lleva a hacer cosas que parecen ilógicas o innecesarias, pero es en esos actos de fe donde Dios se glorifica. ¿Cuántas veces hemos bloqueado nuestro propio milagro por negarnos a obedecer? A veces, Dios nos da una instrucción clara, pero queremos una alternativa más cómoda. Sin embargo, el poder está en obedecer, aunque no lo entendamos completamente. Por último, la perseverancia es clave para atraer los milagros de Dios. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente, que no dejaba de clamar ante el juez hasta obtener justicia. Al final, el juez, aunque era injusto, decidió responderle debido a su insistencia. Jesús concluyó diciendo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Muchas veces, dejamos de orar justo antes de que la respuesta llegue.
Nos cansamos, nos desanimamos y nos rendimos. Pero Dios nos llama a perseverar, a seguir creyendo aunque no veamos cambios inmediatos. En Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La perseverancia es lo que nos mantiene firmes hasta que el milagro se manifieste. En conclusión, ser un imán para los milagros no es cuestión de suerte ni de que Dios tenga favoritos. Es cuestión de posicionarnos espiritualmente a través de la fe, la obediencia, la gratitud, la declaración de vida y la perseverancia. Dios sigue obrando de manera sobrenatural y Él quiere hacerlo en tu vida. Hoy es el día de dar el paso, de creer sin reservas y de caminar con la certeza de que su poder está disponible para aquellos que confían en Él. Que cada día sea una oportunidad para alinear tu corazón con su voluntad, porque cuando lo haces, los milagros se convierten en parte de tu historia. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Otro aspecto fundamental para atraer los milagros de Dios es el ambiente espiritual en el que nos movemos. No podemos esperar vivir una vida llena de milagros si constantemente estamos rodeados de incredulidad, negatividad y dudas. Jesús mismo enfrentó esta realidad cuando fue a su propia tierra. La Biblia dice que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de la gente. Esto nos muestra que la fe no solo es individual, sino también colectiva. El entorno en el que nos encontramos influye en nuestra capacidad de recibir lo sobrenatural. Por eso, es clave rodearnos de personas que creen, que confiesan la palabra de Dios y que nos animan a perseverar. Si constantemente escuchamos voces que dicen que algo es imposible, que los milagros no existen o que Dios no obra hoy como antes, es probable que nuestra fe se debilite. Pero cuando nos conectamos con personas que han experimentado el poder de Dios, nuestra fe se fortalece y comenzamos a esperar lo imposible. Otro principio que no podemos ignorar es la santidad. Dios obra en un ambiente de pureza y consagración. No significa que debamos ser perfectos, pero sí que nuestro corazón debe estar alineado con la voluntad de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, y esto no solo aplica a la vida eterna, sino también a nuestra vida diaria. Cuando vivimos en obediencia y buscamos agradar a Dios, abrimos las puertas para que su poder fluya en nosotros. La santidad no es un conjunto de reglas o prohibiciones, sino una relación profunda con Dios que nos transforma de adentro hacia afuera. Muchas veces, queremos ver milagros sin estar dispuestos a abandonar hábitos o actitudes que nos alejan de Dios. Sin embargo, cuando decidimos rendirnos completamente a Él, su poder comienza a manifestarse de maneras asombrosas. La alabanza y la adoración también juegan un papel clave en la manifestación de lo sobrenatural. En la Biblia, vemos que muchas veces los milagros ocurrieron en un ambiente de adoración. Pablo y Silas estaban en prisión, encadenados y golpeados, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos a Dios. En medio de la noche, un terremoto sacudió la cárcel y las puertas se abrieron. La adoración no es solo un acto musical, sino una postura del corazón que reconoce la grandeza de Dios por encima de cualquier circunstancia. Cuando adoramos, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en el problema y ponemos nuestra mirada en el Todopoderoso. La adoración nos conecta con el cielo y crea una atmósfera propicia para los milagros. Es un acto de fe que declara que Dios es más grande que cualquier dificultad. La generosidad también es un principio que activa lo sobrenatural. Muchas veces, los milagros financieros y de provisión están ligados a un corazón generoso. La Biblia dice que el alma generosa será prosperada, y el que saciare, también será saciado. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, vemos que todo comenzó con la disposición de un niño que ofreció su almuerzo. No era mucho, pero en manos de Jesús, se convirtió en abundancia para miles. Cuando damos con un corazón sincero, estamos demostrando que confiamos en la provisión de Dios y no en nuestros propios recursos. Dios bendice a los que dan sin esperar nada a cambio, y muchas veces usa nuestra generosidad como un canal para bendecirnos aún más. El perdón es otro aspecto clave que muchas veces pasamos por alto. Jesús enseñó que si no perdonamos a los demás, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará.
Esto no significa que Dios nos retenga el perdón arbitrariamente, sino que el resentimiento y la falta de perdón bloquean el fluir de su gracia en nuestra vida. Hay personas que oran por un milagro, pero en su corazón guardan amargura, resentimiento y enojo. Eso impide que la bendición de Dios se manifieste plenamente. El perdón no siempre es fácil, pero es un acto de obediencia que libera nuestra alma y nos posiciona para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, el milagro que esperamos está al otro lado de una decisión de perdonar. El servicio es otra clave para atraer lo sobrenatural. Jesús dijo que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve. Cuando servimos a los demás con amor y humildad, estamos alineándonos con el corazón de Dios. Muchas veces, los milagros ocurren cuando nos enfocamos en bendecir a otros en lugar de solo buscar nuestra propia bendición. La viuda de Sarepta experimentó un milagro de provisión cuando, en medio de su necesidad, decidió compartir lo poco que tenía con el profeta Elías. Su obediencia y generosidad fueron recompensadas con un suministro inagotable de harina y aceite. Cuando ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras, Dios se encarga de suplir lo que nos falta. Finalmente, la confianza total en Dios es la base de una vida llena de milagros. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino estar convencidos de que ya lo ha hecho, aunque aún no lo veamos. Jesús dijo que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. No dijo que lo recibiríamos si lo merecemos o si hemos sido lo suficientemente buenos, sino si creemos. La fe verdadera no se basa en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Abraham es un gran ejemplo de esto. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron años sin que esa promesa se cumpliera. A pesar de eso, la Biblia dice que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Al final, la promesa se cumplió porque Abraham se mantuvo firme. Dios sigue haciendo milagros hoy. Él no ha cambiado ni se ha vuelto indiferente a nuestras necesidades. Lo que a veces nos falta es posicionarnos en el lugar correcto para recibir lo que Él ya ha dispuesto para nosotros. Cuando vivimos en fe, gratitud, obediencia, adoración, generosidad y perdón, creamos un ambiente propicio para que su poder se manifieste en nuestra vida. No se trata de fórmulas mágicas, sino de una relación profunda con Dios que nos lleva a confiar en Él sin reservas. Hoy es el momento de dar un paso de fe. No importa cuál sea la situación que estás enfrentando, Dios tiene el poder para obrar. Tal vez has estado esperando un milagro por mucho tiempo y sientes que nada cambia, pero quiero animarte a que sigas creyendo. No te rindas. No permitas que la duda y el desánimo te roben la bendición. Mantén tu mirada en Jesús, sigue avanzando y verás cómo lo imposible se convierte en realidad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo en el pasado, lo puede hacer hoy en tu vida. Solo necesitas creer, actuar conforme a esa fe y esperar con confianza en su perfecta voluntad. Que cada día sea una oportunidad para vivir en lo sobrenatural y experimentar el poder de Dios en cada área de tu vida. La paciencia es un componente esencial cuando se trata de experimentar los milagros de Dios. Muchas veces, anhelamos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, pero Dios opera en su tiempo perfecto. A lo largo de la Biblia, vemos cómo grandes hombres y mujeres de fe tuvieron que esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas divinas. José soñó que sería un líder poderoso, pero antes de ver esa realidad, pasó años como esclavo y prisionero. Moisés supo que estaba destinado a liberar a su pueblo, pero tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara. David fue ungido como rey en su juventud, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. En cada uno de estos casos, el periodo de espera no fue un tiempo perdido, sino una etapa de preparación. Dios utiliza la espera para desarrollar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y asegurarse de que estamos listos para recibir lo que ha prometido. Mientras esperamos un milagro, nuestra actitud es crucial. Muchas veces, nos desesperamos y comenzamos a dudar cuando no vemos resultados inmediatos. Pero la Biblia nos exhorta a no desmayar, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La paciencia no es simplemente soportar el paso del tiempo, sino mantener una actitud de fe y gratitud en medio de la espera.
Si confiamos en que Dios tiene el control y que su plan es perfecto, podemos vivir con paz, aun cuando las respuestas no lleguen en el momento que esperamos. Es en la espera donde aprendemos a depender totalmente de Dios, a desarrollar una relación más profunda con Él y a fortalecer nuestra confianza en sus promesas. El testimonio también juega un papel importante en la manifestación de los milagros. En la Biblia, encontramos numerosas ocasiones en las que Jesús realizó milagros y luego les pidió a las personas que compartieran lo que había hecho por ellos. El testimonio no solo glorifica a Dios, sino que también fortalece la fe de quienes lo escuchan. Cuando contamos cómo Dios ha obrado en nuestra vida, estamos sembrando fe en los corazones de los demás. Es posible que alguien esté atravesando una situación difícil y al escuchar nuestro testimonio, reciba la esperanza y el ánimo que necesita para seguir creyendo. La fe es contagiosa, y cuando compartimos las maravillas que Dios ha hecho, estamos creando una atmósfera propicia para que más milagros ocurran. Es importante recordar que Dios obra de diferentes maneras y que no siempre lo hace como esperamos. A veces, los milagros son instantáneos, como cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo con solo una palabra. Pero en otras ocasiones, los milagros ocurren progresivamente. Un ejemplo de esto es cuando Jesús sanó a un hombre ciego en 2 etapas. Primero, el hombre comenzó a ver de manera borrosa, y luego Jesús completó su sanidad. Esto nos enseña que, aunque no veamos un cambio radical de inmediato, eso no significa que Dios no esté obrando. Muchas veces, el milagro comienza en lo invisible, en lo espiritual, y luego se manifiesta en el ámbito natural. Nuestra responsabilidad es seguir creyendo, sin importar el tiempo o la manera en que Dios decida obrar. También es fundamental entender que los milagros no siempre se presentan de la forma que imaginamos. A veces, oramos por una solución específica, pero Dios responde de una manera completamente diferente. Por ejemplo, podríamos pedir que Dios nos libre de una situación difícil, pero en lugar de eliminar el problema, nos da la fuerza y la sabiduría para enfrentarlo. Esto no significa que Dios no haya respondido, sino que su respuesta fue diferente a nuestras expectativas. Es crucial confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La historia de Pablo y su aguijón en la carne es un claro ejemplo de esto. Pablo pidió repetidamente que Dios lo quitara, pero en lugar de eso, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En otras palabras, a veces el milagro no es la eliminación del problema, sino la transformación de nuestro corazón en medio de la prueba. Otro punto importante es la obediencia. Muchas veces, los milagros están ligados a un acto de obediencia. En la Biblia, encontramos numerosos casos donde Dios pedía a las personas que hicieran algo antes de recibir su milagro. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, primero pidió que llenaran las tinajas de agua. Cuando sanó a los 10 leprosos, les dijo que fueran y se presentaran ante los sacerdotes, y mientras iban, fueron sanados. Cuando Pedro necesitaba provisión, Jesús le dijo que fuera al mar y sacara un pez, y dentro del pez encontró una moneda. Estos ejemplos nos muestran que muchas veces Dios nos pedirá que demos un paso de fe antes de ver el milagro. Nuestra obediencia es clave para desatar el poder de Dios en nuestra vida. La humildad es otro aspecto que no podemos ignorar. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Muchas veces, el orgullo nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros. Creemos que podemos resolverlo todo por nuestra cuenta y no nos damos cuenta de que necesitamos la intervención divina. Pero cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios y nos humillamos ante Él, su gracia fluye de manera poderosa en nuestra vida. Naamán, el general del ejército sirio, casi perdió su milagro de sanidad porque su orgullo le impedía obedecer la instrucción del profeta Eliseo. Él esperaba un acto grandioso, pero Eliseo simplemente le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán se resistió, pero cuando finalmente obedeció con humildad, fue sanado de su lepra. La perseverancia también es clave. Muchas veces, los milagros no suceden porque nos rendimos demasiado pronto. Jesús enseñó sobre la importancia de la persistencia en la oración a través de la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda no dejó de insistir hasta que recibió justicia, y Jesús usó esta historia para enseñarnos que debemos orar y no desmayar.
Daniel oró durante 21 días antes de recibir la respuesta de Dios, y cuando finalmente llegó, el ángel le reveló que su oración había sido escuchada desde el primer día. Pero hubo una batalla espiritual que retrasó la respuesta. Esto nos enseña que, aunque no veamos resultados inmediatos, debemos seguir orando y creyendo, porque en el mundo espiritual algo está ocurriendo. En conclusión, los milagros de Dios no son fruto del azar ni de la suerte, sino de una vida de fe, obediencia, paciencia y perseverancia. Dios es fiel a sus promesas, y aunque no siempre entendamos sus tiempos o sus formas, podemos confiar en que su voluntad es perfecta. La clave es mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar las circunstancias. No debemos desanimarnos si la respuesta no llega de inmediato, porque Dios siempre cumple sus promesas en el momento adecuado. Él sigue obrando en la actualidad, y si mantenemos nuestra confianza en Él, veremos su gloria manifestarse en nuestra vida de maneras que jamás imaginamos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Entonces, ¿por qué hablar lo contrario si en el cielo ya está declarado? Tu tarea es traerlo a la tierra a través de la fe. Para ello, identifica cuál es la montaña en tu vida. Puede ser una crisis financiera, un problema familiar o una enfermedad. En lugar de enfocarte en el problema, comienza a hablarle sobre Dios con convicción. No lo hagas con miedo ni con duda, sino con la certeza de que lo que declares con fe se cumplirá. Esto no es solo un principio espiritual, la ciencia también respalda que las palabras tienen poder. La neurociencia ha demostrado que lo que repetimos constantemente moldea nuestras conexiones neuronales y entrena nuestra mente para actuar en consecuencia. Cuando hablamos con fe, no solo estamos declarando lo que queremos ver, sino que estamos alineándonos con la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado autoridad para hablar con poder. Jesús enseñó que si alguien dice a una montaña que se mueva y no duda en su corazón, sucederá. Esto nos muestra que nuestras palabras, combinadas con la fe, tienen un impacto real en nuestra realidad. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas que transformaron su entorno con declaraciones de fe. Moisés levantó su vara y el mar se abrió, Josué ordenó al sol detenerse y sucedió. Estos no eran actos de magia, sino demostraciones del poder de Dios activado por la fe de quienes creyeron en Él. Hoy en día, muchas personas luchan con palabras negativas que han sido sembradas en su mente desde la infancia. Quizás te dijeron que no eras lo suficientemente bueno, que nunca lograrías nada o que estabas destinado al fracaso. Sin darte cuenta, esas palabras han creado una barrera en tu interior que limita tu potencial. Pero Dios quiere que reemplaces esas mentiras con su verdad. Él dice que eres su hijo, que tienes propósito, que fuiste creado con dones y talentos específicos para cumplir una misión. No permitas que el enemigo te robe tu identidad a través de palabras negativas. Comienza a declarar lo que Dios dice de ti, incluso si aún no lo ves manifestado en tu vida. La clave para activar este poder está en la constancia. No basta con decirlo una vez y esperar resultados inmediatos. La fe es un estilo de vida, no un evento ocasional. Es necesario entrenar nuestra mente y boca para hablar conforme a la palabra de Dios todos los días. La repetición es un principio que funciona tanto en lo positivo como en lo negativo. Si pasamos años repitiendo pensamientos de miedo y derrota, no podemos esperar que nuestra mentalidad cambie de la noche a la mañana. Sin embargo, cuando decidimos declarar lo que Dios dice y lo hacemos de manera constante, nuestra mente comienza a alinearse con esa verdad. Es importante entender que nuestras palabras no son solo sonidos que se pierden en el aire. Tienen un peso espiritual. Proverbios 18:21 dice que en la lengua hay poder de vida y muerte. Esto significa que cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de construir o destruir. Si pasamos el día quejándonos, diciendo que las cosas nunca mejorarán o que siempre estamos en crisis, estamos sembrando semillas de negatividad en nuestra vida. En cambio, si hablamos con fe y declaramos bendiciones, estamos sembrando semillas que producirán un buen fruto en el tiempo de Dios. Una de las razones por las que muchas personas no ven resultados es porque mezclan su fe con duda. Un día declaran victoria y al siguiente se quejan o retroceden en su confianza.
La Biblia nos enseña que una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no recibirá nada de Dios. Para ver resultados, necesitamos ser firmes en nuestra declaración de fe. No podemos permitir que las circunstancias nos hagan cambiar nuestras palabras. Debemos hablar con autoridad, creyendo que lo que decimos en el nombre de Dios tiene un impacto real. Hay momentos en la vida donde todo parece ir en contra de lo que estamos declarando. Puede que estés orando por sanidad y los síntomas empeoren. Puede que estés creyendo por un milagro financiero y, en lugar de mejorar, la situación parezca más difícil. Es en esos momentos donde la verdadera fe se prueba. La fe no es creer cuando todo es fácil, es mantener la confianza cuando todo parece lo contrario. Abraham fue llamado padre de la fe porque creyó en la promesa de Dios incluso cuando todo en su vida parecía indicar lo contrario. Otro aspecto importante es la actitud con la que hablamos. No es lo mismo decir las palabras solo por decirlas que declararlas con convicción. Cuando Jesús hablaba, lo hacía con autoridad, y la gente notaba la diferencia. Nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Hablar con fe no significa ignorar la realidad, sino verla a través de los ojos de Dios. Si un médico te da un diagnóstico difícil, no significa que debas negar la situación, pero sí significa que puedes declarar que Dios es tu sanador y que su poder está por encima de cualquier informe médico. El enemigo intentará silenciar tu fe, haciéndote creer que lo que dices no tiene impacto. Pero la verdad es que cada palabra de fe que pronuncias es una semilla plantada en el reino espiritual. Algunas semillas germinan rápido, otras toman tiempo, pero ninguna se pierde. Dios escucha cada declaración que haces en su nombre, y en el tiempo correcto, verás los frutos de tu fe. Además, la fe y las palabras deben ir acompañadas de acción. No basta con declarar prosperidad si no administramos bien nuestras finanzas. No podemos decir que creemos en la restauración familiar si seguimos actuando con resentimiento o falta de perdón. La fe sin obras está muerta. Es por eso que nuestras palabras deben reflejarse en nuestras acciones diarias. Si creemos que Dios nos ha dado un propósito, debemos caminar en esa dirección con valentía. A veces, la lucha más grande no es contra circunstancias externas, sino contra nuestra propia mentalidad. Estamos acostumbrados a hablar con duda porque hemos visto fracasos en el pasado. Sin embargo, la fe nos llama a mirar más allá de nuestra experiencia y confiar en lo que Dios ha dicho. Si Pedro pudo caminar sobre el agua fue porque puso su mirada en Jesús, no en las olas. El problema vino cuando se dejó llevar por el miedo. De la misma manera, nuestra fe se debilita cuando ponemos nuestra atención en los problemas en lugar de en Dios. Una estrategia práctica para fortalecer nuestra declaración de fe es rodearnos de personas que hablen el mismo lenguaje. Si estamos en un ambiente donde todo es negatividad y queja, será más difícil mantenernos firmes. En cambio, cuando estamos con personas que creen y hablan fe, nuestra confianza se fortalece. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y si constantemente estamos escuchando palabras de ánimo y verdad, nuestra mente se alineará con ello. Para terminar, recuerda que Dios ha puesto en tu boca el poder para declarar su voluntad sobre tu vida. No permitas que la duda o el miedo te roben ese poder. Habla con fe, con convicción, y verás cómo el cielo responde. No te desanimes si los resultados no son inmediatos. La fe es un proceso y cada palabra que pronuncias con confianza está construyendo algo en el mundo espiritual. Confía en que Dios es fiel y que cumplirá cada promesa en su tiempo perfecto. La fe y las palabras que declaramos son herramientas poderosas, pero para que su impacto sea duradero, debemos sostenerlas con una relación profunda con Dios. No se trata solo de repetir frases positivas, sino de establecer una conexión real con Él, para que nuestras declaraciones estén alineadas con su voluntad. Cuando pasamos tiempo en su presencia, aprendemos a hablar conforme a su corazón, y nuestras palabras dejan de ser simples deseos para convertirse en verdades espirituales que tienen el respaldo divino. Un aspecto fundamental de este proceso es la oración. La oración no es solo un medio para pedir cosas a Dios, sino un espacio de comunión en el que nuestra mente y nuestro espíritu se alinean con su propósito. Jesús, antes de hacer milagros o tomar decisiones importantes, pasaba tiempo en oración. Esto nos enseña que nuestras declaraciones de fe deben estar respaldadas por una vida de intimidad con Dios.
Si queremos ver transformación en nuestra vida y en nuestro entorno, debemos asegurarnos de que nuestras palabras provienen de una fuente de autoridad y esa fuente solo se encuentra en la comunión con el Padre. Es común que, al comenzar a declarar con fe, nos enfrentemos a resistencia. Puede venir en forma de pensamientos de duda, comentarios negativos de otras personas o incluso circunstancias que parecen contradecir lo que estamos creyendo. Esto no significa que nuestras palabras no tengan poder, sino que estamos en una batalla espiritual. El enemigo sabe que si logramos alinear nuestra boca con la palabra de Dios, su influencia en nuestra vida será derrotada. Por eso, intentará desanimarnos o hacernos creer que nada está cambiando. En esos momentos, debemos recordar que la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Muchas veces, el enemigo usa nuestra propia historia en contra nuestra. Tal vez hemos fallado en el pasado o hemos intentado creer sin ver resultados inmediatos, y eso nos hace pensar que esta vez tampoco funcionará. Pero la Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron fracasos antes de ver la manifestación del poder de Dios. Moisés dudó de su capacidad para liderar, David pasó años huyendo antes de ser rey, y Pedro negó a Jesús antes de convertirse en un pilar de la iglesia. La diferencia entre ellos y aquellos que se rinden es que nunca dejaron de creer. Perseveraron, a pesar de sus errores y fracasos, porque sabían que la fidelidad de Dios es más grande que cualquier obstáculo. Si queremos ver el poder de nuestras palabras manifestado, debemos aprender a caminar en perseverancia. No basta con declarar fe por un momento y luego rendirnos. La constancia es clave en el reino espiritual. Jesús habló de una viuda que insistió tanto ante un juez injusto que finalmente obtuvo lo que pedía. Si eso fue con un juez humano, ¿cuánto más Dios responderá a aquellos que le buscan con fe? La persistencia demuestra que realmente creemos en lo que estamos diciendo. Otro aspecto importante es aprender a agradecer antes de ver el resultado. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, antes de que el milagro ocurriera, dio gracias al Padre. Esto nos enseña que la gratitud es una llave que abre puertas en lo espiritual. Muchas veces nos enfocamos en lo que aún no ha sucedido, en lugar de agradecer lo que Dios ya está haciendo. Aun cuando no vemos el milagro completo, hay señales de su obra en nuestra vida, pequeñas bendiciones, avances, puertas que comienzan a abrirse. Agradecer por ellas nos ayuda a mantener nuestra fe firme y a recordar que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo percibimos. La manera en que usamos nuestras palabras no solo afecta nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Como hijos de Dios, tenemos el llamado de ser luz en medio de la oscuridad, y una de las formas más poderosas de hacerlo es a través de lo que decimos. Un simple mensaje de aliento puede cambiar el día de alguien, una palabra de esperanza puede hacer que una persona tome una decisión que transforme su vida. No subestimes el impacto de lo que sale de tu boca. Hay personas que necesitan escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón, y tu obediencia en hablarlo puede ser la diferencia entre la desesperanza y la fe en sus vidas. Así como podemos edificar con nuestras palabras, también podemos destruir si no las usamos con sabiduría. Muchas relaciones se han roto por palabras dichas en momentos de ira, muchos sueños han sido apagados por comentarios negativos. Por eso, debemos pedirle a Dios que nos ayude a usar nuestra lengua para bendecir y no para maldecir. Santiago 3 compara la lengua con el timón de un barco, aunque es pequeña, dirige todo el rumbo de la nave. Si aprendemos a controlar nuestras palabras y a alinearlas con la verdad de Dios, podremos dirigir nuestra vida hacia su propósito. Un desafío común es cuando nuestras emociones quieren gobernar lo que decimos. Hay días en los que no sentimos ganas de declarar fe, en los que la tristeza, el miedo o el enojo parecen más fuertes. Pero es en esos momentos donde debemos decidir que nuestra fe está por encima de nuestras emociones. La fe no es un sentimiento, sino una convicción. Aun cuando no sentimos que Dios está obrando, sabemos que lo está haciendo porque su palabra lo promete. No se trata de ignorar nuestras emociones, sino de no permitir que ellas dicten nuestra realidad. También es importante recordar que nuestras palabras no reemplazan la obediencia. Declarar bendición sobre nuestras finanzas es importante, pero si no administramos bien nuestro dinero, nuestras declaraciones no tendrán el impacto que esperamos. Hablar de restauración familiar es poderoso,
pero si seguimos actuando con rencor, difícilmente veremos frutos. Dios nos llama a actuar conforme a lo que declaramos. La fe no es solo hablar, es caminar en la dirección de lo que creemos. Cuando entendemos esto, dejamos de ver nuestras palabras como simples declaraciones y comenzamos a usarlas como herramientas para construir la realidad que Dios quiere para nosotros. Cambiamos la queja por gratitud, el miedo por confianza, la duda por certeza. Cada día es una oportunidad para hablar vida, para sembrar semillas de bendición que en el tiempo de Dios darán fruto. No permitas que las circunstancias dicten tu lenguaje, deja que la verdad de Dios sea la que gobierne lo que sale de tu boca. La invitación hoy es a examinar lo que estamos diciendo y a tomar la decisión de hablar conforme a la fe. Si hasta ahora hemos hablado derrota, podemos comenzar a hablar victoria. Si hemos usado nuestras palabras para quejarnos, podemos empezar a usarlas para agradecer. Nunca es tarde para cambiar nuestra manera de hablar y alinearla con lo que Dios dice. El poder de la vida y la muerte está en la lengua, y cada día tenemos la oportunidad de decidir qué tipo de palabras vamos a sembrar. Que nuestra elección sea hablar con fe, con convicción, sabiendo que lo que declaramos en el nombre de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La transformación que buscamos en nuestra vida comienza con una renovación de nuestra mente y de nuestras palabras. Muchas veces, lo que impide que avancemos no son las circunstancias externas, sino las limitaciones internas que hemos aceptado como verdad. Desde pequeños, absorbemos creencias sobre quiénes somos, lo que podemos lograr y lo que merecemos. Si esas creencias no están alineadas con la verdad de Dios, terminamos hablando y actuando en base a mentiras que nos mantienen atados. Dios nos llama a renovar nuestra mente para que podamos experimentar su voluntad en nuestra vida. Esto no sucede de un día para otro, sino que es un proceso continuo de reemplazar pensamientos y palabras negativas con la verdad de la palabra de Dios. Cada vez que hablamos algo que no está alineado con lo que Dios dice de nosotros, estamos reforzando una mentalidad equivocada. Pero cuando comenzamos a declarar lo que Dios dice, nuestra mente se ajusta a esa nueva realidad y nuestra vida empieza a cambiar. Una de las áreas en las que más necesitamos aplicar este principio es en nuestra identidad. Muchas personas viven con una imagen distorsionada de sí mismas porque han creído mentiras sobre su valor y su propósito. Algunos han sido marcados por palabras negativas que recibieron en su infancia, mientras que otros han construido su identidad en base a fracasos, errores o el rechazo de otras personas. Pero la verdad es que nuestro valor no viene de lo que hemos hecho o de lo que los demás piensan de nosotros, sino de lo que Dios dice que somos. La Biblia dice que somos hijos de Dios, escogidos, amados y creados con un propósito. Cuando comenzamos a hablar conforme a esta verdad, nuestra autoestima cambia y dejamos de buscar validación en lugares incorrectos. En lugar de decir no soy suficiente o no tengo lo necesario, empezamos a declarar Dios me ha equipado con todo lo que necesito y soy más que vencedor en Cristo. Estas palabras no son solo afirmaciones positivas, sino verdades espirituales que tienen el poder de cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cómo enfrentamos la vida. Otro aspecto fundamental es cómo hablamos sobre nuestras circunstancias. Es fácil caer en la trampa de la queja cuando las cosas no salen como esperamos. Sin darnos cuenta, podemos convertirnos en personas que constantemente hablan de lo que falta, de lo difícil que es todo y de los problemas que enfrentamos. Pero la Biblia nos enseña que nuestras palabras pueden traer vida o muerte, bendición o maldición. Cuando nos enfocamos en lo negativo y lo declaramos constantemente, estamos fortaleciendo esa realidad en nuestra vida. Esto no significa ignorar los problemas o vivir en negación, sino aprender a hablar con fe en medio de las dificultades. En lugar de decir esto nunca va a cambiar, podemos declarar Dios está obrando en esta situación, aunque no lo vea ahora. En lugar de decir siempre tengo mala suerte, podemos afirmar Dios tiene planes de bien para mi vida y todo obra para mi bien. Hablar de esta manera no solo cambia nuestra perspectiva, sino que abre la puerta para que Dios actúe en nuestras circunstancias. La historia de los israelitas en el desierto es un ejemplo poderoso de cómo las palabras pueden afectar nuestro destino. Cuando Dios los sacó de Egipto,
tenía un plan de bendición para ellos y les prometió llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, muchos de ellos nunca llegaron porque pasaron su tiempo quejándose y dudando de las promesas de Dios. Sus palabras revelaban la incredulidad en su corazón, y esa incredulidad les impidió recibir lo que Dios tenía para ellos. Este relato nos enseña que nuestras palabras no son algo trivial. Lo que decimos refleja lo que hay en nuestro corazón y puede determinar si entramos en las bendiciones que Dios tiene para nosotros o si nos quedamos estancados. Si queremos ver un cambio en nuestra vida, debemos comenzar por cambiar nuestra manera de hablar. Uno de los mayores desafíos en este proceso es aprender a hablar correctamente en momentos de prueba. Es fácil declarar fe cuando todo va bien, pero la verdadera prueba ocurre cuando enfrentamos dificultades. Ahí es donde se revela lo que realmente creemos. Si en medio de una crisis seguimos declarando que Dios es fiel, que Él provee y que su poder está obrando, estamos plantando semillas de victoria. Pero si nos dejamos llevar por la desesperación y hablamos derrota, estamos cerrando la puerta a lo que Dios quiere hacer. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Pablo y Silas en la cárcel. En lugar de quejarse o desanimarse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios en medio de la prisión. Sus palabras y su actitud de fe provocaron un milagro, las cadenas se rompieron y fueron liberados. Esto nos muestra que nuestra manera de hablar en tiempos difíciles puede atraer la intervención de Dios. También es importante rodearnos de personas que hablen vida y nos animen en nuestra fe. Si constantemente estamos en un ambiente donde todo es negatividad y duda, será más difícil mantener nuestra fe firme. Necesitamos estar cerca de personas que nos impulsen a creer, que nos recuerden las promesas de Dios y que nos ayuden a hablar conforme a la verdad. La comunidad es clave en nuestro crecimiento espiritual y en el poder de nuestras palabras. Otro principio importante es la confesión de la palabra de Dios. No se trata solo de hablar de manera positiva, sino de declarar específicamente lo que la Biblia dice. Hay promesas en la Escritura para cada área de nuestra vida: sanidad, provisión, dirección, protección, restauración. Cuando enfrentemos un desafío, en lugar de hablar desde el miedo o la incertidumbre, podemos buscar una promesa de Dios y declararla con fe. Por ejemplo, si estamos pasando por dificultades económicas, podemos declarar Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estamos luchando con la ansiedad, podemos proclamar 2 Timoteo 1:7, Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando hacemos esto, no solo estamos llenando nuestra mente con la verdad, sino que estamos activando el poder de Dios en nuestra vida. La constancia es clave en este proceso. No basta con declarar la palabra de Dios una vez y esperar resultados inmediatos. Así como una semilla necesita tiempo para crecer, nuestras declaraciones de fe necesitan ser repetidas y sostenidas en el tiempo. Aunque al principio no veamos cambios, debemos seguir hablando con fe, confiando en que la semilla está echando raíces y dará fruto en su tiempo. Al final, lo que hablamos no solo afecta nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Nuestras palabras pueden ser un instrumento de sanidad, ánimo y restauración para otros. Muchas veces, una simple palabra de fe puede cambiar la perspectiva de alguien que está desanimado. Cuando decidimos hablar conforme a la verdad de Dios, no solo estamos construyendo nuestra propia vida, sino que estamos sembrando bendición en el mundo. Dios nos ha dado el regalo del lenguaje y el poder de la palabra. La pregunta es, ¿cómo lo estamos usando? Cada día tenemos la oportunidad de hablar vida o muerte, fe o temor, bendición o maldición. La invitación es a tomar la decisión consciente de alinear nuestras palabras con la verdad de Dios y de perseverar en ello hasta ver su cumplimiento. Cuando lo hacemos, comenzamos a experimentar el poder transformador de hablar con fe. Nuestra vida toma la dirección de nuestras palabras. Lo que hablamos continuamente se convierte en nuestra realidad porque nuestras palabras tienen poder. No es magia ni un simple pensamiento positivo, sino un principio espiritual que se encuentra en la Biblia. Dios creó el universo con su palabra, y como sus hijos, hemos sido diseñados a su imagen y semejanza. Esto significa que nuestras palabras también tienen un impacto en lo que sucede en nuestra vida. Cada día tenemos la oportunidad de hablar bendición o maldición sobre nosotros mismos y sobre los demás. Cuando hablamos palabras de vida,
estamos sembrando semillas de fe que darán fruto con el tiempo. Pero cuando nos acostumbramos a hablar negativamente, sin darnos cuenta, estamos cerrando puertas y limitando lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Por eso, es fundamental que aprendamos a hablar con fe y a alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios. Uno de los aspectos más importantes en este proceso es la disciplina. No podemos esperar ver cambios en nuestra vida si solo hablamos correctamente de vez en cuando. Así como una persona que entrena en el gimnasio debe ser constante para ver resultados, nuestras palabras necesitan ser consistentes para transformar nuestra realidad. Si un día declaramos fe y al otro día hablamos derrota, estamos cancelando el efecto positivo de nuestras declaraciones. Es fácil caer en la trampa de la duda cuando no vemos resultados inmediatos. Muchas personas comienzan a declarar la palabra de Dios, pero cuando las circunstancias no cambian rápidamente, se desaniman y vuelven a hablar de la misma manera que antes. Sin embargo, la fe se demuestra en la persistencia. La Biblia nos muestra que muchas promesas de Dios tardaron en manifestarse, no porque Dios no quisiera cumplirlas, sino porque había un proceso de fe y crecimiento en medio de la espera. Abraham es un gran ejemplo de esto. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones cuando aún no tenía hijos. Pasaron años sin que esa promesa se cumpliera, pero Abraham no dejó de creer ni de hablar conforme a lo que Dios había dicho. La Biblia dice que él creyó en esperanza contra esperanza y que no dudó de la promesa de Dios. En lugar de enfocarse en su realidad natural, se enfocó en la fidelidad de Dios y continuó declarando su promesa. Este es el mismo principio que debemos aplicar en nuestra vida. Si Dios ha dicho algo en su palabra, debemos sostenerlo con fe sin importar lo que veamos en el momento. Si estamos creyendo por sanidad, provisión, restauración o cualquier otra promesa, debemos asegurarnos de que nuestras palabras estén alineadas con esa fe. No podemos declarar que confiamos en Dios y al mismo tiempo hablar como si la situación fuera imposible. Nuestras palabras deben reflejar lo que creemos. También es importante reconocer que no solo nuestras palabras afectan nuestra vida, sino que también tienen un impacto en los demás. Hay personas que han sido heridas profundamente por palabras que se les dijeron en el pasado. Padres que han marcado a sus hijos con palabras negativas, amigos que han desanimado a otros con críticas, líderes que han destruido sueños con comentarios de incredulidad. Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos ser instrumentos de maldición con nuestras palabras. Por esta razón, debemos aprender a ser conscientes de lo que decimos y a usar nuestras palabras para edificar, no para destruir. La Biblia nos exhorta a que nuestras palabras sean sazonadas con sal y que hablen gracia a quienes las escuchan. Esto significa que cada vez que abrimos la boca, tenemos la oportunidad de impartir vida, ánimo y esperanza. En lugar de criticar, podemos levantar; en lugar de desalentar, podemos inspirar; en lugar de maldecir, podemos bendecir. Jesús mismo nos dio un ejemplo de cómo usar las palabras con propósito. Nunca usó sus palabras para condenar o destruir, sino para sanar, restaurar y dar vida. Cuando hablaba, lo hacía con autoridad y con fe, y las cosas cambiaban a su alrededor. Resucitó muertos con su voz, sanó enfermos con una palabra y liberó a los oprimidos con declaraciones de verdad. Esto nos muestra que nuestras palabras no son solo sonidos, sino que llevan un poder espiritual que puede transformar cualquier situación. Una de las claves para hablar con poder es llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de temor, incredulidad y negatividad, nuestras palabras reflejarán eso. Pero si nuestro corazón está lleno de la verdad de Dios, nuestras palabras serán de fe y esperanza. Por eso, es crucial pasar tiempo meditando en la Escritura y renovando nuestra mente con lo que Dios dice. Cada vez que enfrentemos un desafío, debemos preguntarnos, ¿qué dice Dios sobre esto? Si estamos luchando con problemas financieros, en lugar de decir nunca voy a salir adelante, podemos declarar mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estamos enfrentando una enfermedad, en lugar de decir siempre estoy enfermo, podemos proclamar por sus heridas fui sanado. Cuando hacemos esto, estamos alineando nuestras palabras con la voluntad de Dios y abriendo la puerta para su intervención. Otra clave importante es la gratitud. La Biblia nos enseña que dar gracias en todo momento es una expresión de fe.
Cuando agradecemos a Dios incluso antes de ver la respuesta, estamos demostrando que confiamos en su fidelidad. Muchas veces, nuestras palabras están llenas de quejas en lugar de gratitud, y esto nos impide ver las bendiciones que ya tenemos. Cuando cambiamos nuestra actitud y comenzamos a agradecer en lugar de quejarnos, nuestra perspectiva cambia y abrimos espacio para recibir más bendiciones. La fe no niega la realidad, pero sí se eleva por encima de ella. Esto significa que no ignoramos los problemas, pero tampoco permitimos que dicten nuestra manera de hablar. En lugar de describir la situación desde una perspectiva humana, podemos hablar desde la perspectiva de Dios. Si Él dice que somos más que vencedores, no importa cuán grande sea el desafío, nuestra declaración debe ser en Cristo soy más que vencedor. Si Él dice que tiene planes de bien para nosotros, aunque no entendamos lo que está pasando, podemos decir Dios tiene el control y todo obra para mi bien. Finalmente, debemos recordar que hablar con fe es un estilo de vida, no solo una práctica ocasional. No es algo que hacemos solo cuando estamos en la iglesia o cuando estamos motivados, sino que debe ser parte de nuestra identidad. Cada día, desde que despertamos hasta que nos acostamos, nuestras palabras deben reflejar nuestra confianza en Dios. Cuando adoptamos este principio y somos fieles en aplicarlo, veremos un cambio radical en nuestra vida. Nuestras relaciones mejorarán porque hablaremos con amor y edificación. Nuestras circunstancias comenzarán a alinearse con la voluntad de Dios porque estaremos declarando su verdad. Nuestra mente será renovada y viviremos con más paz, gozo y confianza. Dios nos ha dado un gran regalo, la capacidad de hablar y declarar su verdad. La pregunta es, ¿cómo estamos usando este regalo? ¿Estamos sembrando palabras de vida o de muerte? ¿Estamos declarando fe o duda? La decisión está en nuestras manos. Hoy podemos comenzar a transformar nuestra vida cambiando la manera en que hablamos. Podemos alinear nuestras palabras con la palabra de Dios y ver cómo su poder se manifiesta en nuestra vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Hablar con fe es más que un hábito, es un principio espiritual que puede llevarnos a vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea una semilla de bendición, una declaración de fe y un reflejo de la verdad de Dios. Si lo hacemos, veremos su gloria manifestarse en cada área de nuestra vida. Lo milagroso ocurrió cuando hicieron exactamente lo que Él dijo. Muchas veces, esperamos ver la gloria de Dios antes de actuar, cuando en realidad, Él espera que demos el paso para revelarla. La verdadera fe no es solo creer, sino actuar según esa creencia. Abraham dejó su tierra sin ver la nación prometida, pero obedeció. Pedro no caminó sobre el agua hasta que salió de la barca, pero obedeció. Naamán no fue sanado al instante, pero cuando siguió la instrucción de sumergirse 7 veces en el Jordán, su piel fue restaurada. La obediencia es el puente entre la promesa y su cumplimiento. Es también una declaración de confianza en Dios, aunque no entendamos, creemos que su camino es mejor que el nuestro. Las instrucciones divinas muchas veces desafían la lógica humana. ¿Cómo podría marchar alrededor de una ciudad y gritar derribar murallas? ¿Cómo tiene sentido que lanzar la red en el mismo mar vacío produzca una pesca abundante? La clave es entender que la lógica de Dios no sigue nuestras reglas. Si queremos experimentar lo sobrenatural, debemos aprender a obedecer incluso cuando no tenga sentido. Nuestro problema no es la falta de deseo de obedecer, sino la incapacidad de reconocer qué áreas requieren esa obediencia. Tal vez Dios te ha pedido que perdones, pero sigues esperando sentir que es el momento adecuado. Quizá te ha llamado a dejar algo que te aleja de Él, pero sigues justificándolo. Tal vez te ha dado un sueño o una misión, pero sigues buscando más confirmaciones. La clave es que Dios no revelará el siguiente paso hasta que obedezcas el primero. La obediencia es el reflejo de una relación de confianza con Dios. Si creemos que Él es bueno, que nos ama y que sus planes son mejores que los nuestros, entonces no tendremos problema en obedecer. Sin embargo, muchas veces nuestro problema no es la obediencia en sí, sino nuestra falta de fe en el carácter de Dios. Dudamos si realmente nos llevará a algo mejor, si su camino es más alto, si al final su voluntad es lo mejor para nuestra vida.
La historia de la Biblia está llena de personas que vieron milagros, no porque entendieran todo, sino porque obedecieron. Moisés levantó su vara antes de ver el mar abrirse. Josué y el pueblo marcharon alrededor de Jericó antes de ver las murallas caer. La viuda de Sarepta hizo una torta para el profeta antes de ver la provisión sobrenatural en su casa. La obediencia siempre precede la manifestación de la gloria de Dios. Obedecer no significa que siempre veremos resultados inmediatos. A veces, obedecer significa persistir cuando no vemos cambios. El pueblo de Israel dio vueltas alrededor de Jericó 6 días sin ver nada suceder. Naamán tuvo que sumergirse 7 veces en el Jordán antes de ver su sanidad. Elías oró 7 veces antes de ver la nube que traería la lluvia. Dios no tarda, sino que trabaja en su tiempo perfecto. Nuestra parte es seguir confiando y obedeciendo aunque parezca que nada está pasando. La obediencia también es una demostración de amor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. No se trata de un amor basado en emociones, sino en acciones concretas. Amar a Dios significa honrar su palabra, vivir conforme a sus principios y seguir su dirección aun cuando sea difícil. Muchos quieren ver milagros, pero pocos están dispuestos a rendirse completamente a su voluntad. Dios se mueve en corazones rendidos, en personas que han decidido confiar en Él más que en sus propios razonamientos. Cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, la clave del milagro fue la obediencia. María les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga, Juan 2:5. No tenía sentido llenar tinajas con agua cuando lo que necesitaban era vino, pero ellos obedecieron. En el momento en que actuaron, el milagro ocurrió. Así es como Dios opera. No nos pide que entendamos todo, solo que confiemos y obedezcamos. En ocasiones, Dios nos da instrucciones que parecen pequeñas o insignificantes, pero son el inicio de algo grande. Cuando Eliseo le pidió a la viuda que recogiera vasijas vacías, ella pudo haber pensado que era un acto sin sentido. Pero su obediencia abrió la puerta a un milagro de provisión abundante. La obediencia a lo pequeño abre la puerta a lo grande. A veces esperamos que Dios nos confíe cosas mayores, pero aún no hemos obedecido en lo básico. ¿Cómo queremos recibir una mayor revelación si no hemos actuado sobre lo que ya sabemos? La Biblia nos enseña que Dios prefiere la obediencia sobre el sacrificio. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dice a Saúl que obedecer es mejor que los holocaustos. Muchas veces queremos compensar nuestra falta de obediencia con sacrificios religiosos, pero Dios no busca rituales, sino corazones rendidos. Podemos asistir a la iglesia, servir y hacer muchas cosas buenas, pero si no estamos obedeciendo lo que Dios nos ha pedido, nos estamos perdiendo lo mejor de Él. La obediencia también nos protege. Dios no da mandamientos para limitarnos, sino para guardarnos. Cada instrucción divina tiene un propósito. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, parecía innecesario, pues no había señales de diluvio. Sin embargo, su obediencia salvó a su familia. Cuando Dios nos dice que nos apartemos del pecado, no es para restringirnos, sino para librarnos del dolor y la destrucción. Muchas veces luchamos con la obediencia porque queremos tener el control. Nos cuesta soltar nuestra voluntad y confiar en que Dios sabe lo que hace. Sin embargo, el verdadero descanso se encuentra en rendirse a su dirección. Cuando entendemos que Él es un Padre bueno y que siempre busca lo mejor para nosotros, la obediencia se vuelve un gozo y no una carga. La fe y la obediencia van de la mano. No podemos decir que creemos en Dios si no estamos dispuestos a hacer lo que Él dice. La fe sin obras es muerta, y la mayor obra de fe es obedecer. Cuando Pedro echó la red después de una noche sin pescar nada, fue un acto de fe basado en la obediencia. Cuando los discípulos repartieron los panes y peces, aunque no parecía suficiente, lo hicieron en obediencia, y el milagro ocurrió. Dios no necesita que entendamos, solo que confiemos y actuemos. Dios sigue buscando personas que estén dispuestas a obedecer sin reservas. Quiere llevarnos a nuevos niveles de fe y milagros, pero eso requiere corazones dispuestos a seguir su voz. Hoy es el momento de preguntarnos, ¿estoy obedeciendo completamente o solo en lo que me conviene? ¿Estoy posponiendo la obediencia esperando mejores condiciones?
La respuesta a nuestras oraciones muchas veces está en la obediencia que hemos estado evitando. Cuando decidimos obedecer, entramos en una dimensión donde lo natural y lo sobrenatural se encuentran. Dejamos de vivir según nuestras fuerzas y comenzamos a ver la mano de Dios en cada área de nuestra vida. La obediencia abre las puertas a la provisión, la sanidad, la restauración y el propósito. No es una carga, sino un privilegio. Dios nos llama a confiar en Él más allá de lo que vemos o entendemos. Su camino siempre es mejor. La pregunta no es si Dios quiere bendecirnos, sino si estamos dispuestos a obedecer para recibir esa bendición. Hoy es el día para decidirnos a dar el paso, sin dudas ni excusas. Dios está listo para manifestar su gloria en nuestra vida, pero la clave está en nuestra obediencia. La obediencia no solo nos lleva a experimentar milagros, sino que también nos transforma internamente. Cada acto de obediencia moldea nuestro carácter y fortalece nuestra fe. Cuando obedecemos a Dios en lo pequeño, nos preparamos para mayores desafíos espirituales. David no se convirtió en un guerrero el día que enfrentó a Goliat, sino en los días en que obedeció cuidando las ovejas de su padre y enfrentando leones y osos. La obediencia en lo oculto nos capacita para la victoria en lo público. Uno de los mayores obstáculos para la obediencia es el temor. Tememos el rechazo, el fracaso o la pérdida de control. Pero el temor nunca debe dictar nuestras decisiones espirituales. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, no de temor. Cuando Josué asumió el liderazgo de Israel, Dios le dijo una y otra vez que fuera fuerte y valiente, porque el miedo podía paralizarlo. La obediencia nos lleva a caminar por fe, aunque no veamos el resultado inmediato. Otro enemigo de la obediencia es la duda. Muchas veces queremos entender antes de actuar, pero Dios nos llama a confiar primero. Cuando Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra, no le mostró el destino de inmediato. Solo le pidió que caminara por fe. La duda intenta sabotear nuestra obediencia, haciéndonos cuestionar si realmente Dios nos habló o si valdrá la pena seguir sus instrucciones. Pero cuando recordamos su fidelidad en el pasado, podemos confiar en su dirección para el futuro. La obediencia también es un acto de humildad. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero obedecer implica reconocer que Dios sabe mejor. Naamán casi perdió su milagro porque esperaba que Eliseo hiciera algo espectacular, pero la instrucción fue simple: sumergirse en el Jordán. No fue hasta que obedeció que su piel fue sanada. Así también, muchas veces Dios nos da respuestas sencillas, pero nuestro orgullo nos impide seguirlas. La humildad nos ayuda a aceptar su camino por encima del nuestro. Cuando obedecemos, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces nos sentimos ansiosos porque estamos resistiendo la voluntad de Dios. Queremos tomar el control y resolver las cosas a nuestra manera, pero la verdadera paz viene cuando nos rendimos y confiamos en su dirección. Jesús, en el huerto de Getsemaní, enfrentó el mayor desafío de obediencia. En su humanidad, pidió que pasara de él la copa de sufrimiento, pero en su espíritu dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa rendición lo llevó a cumplir el propósito más grande de la historia, la redención de la humanidad. La obediencia también nos lleva a una relación más profunda con Dios. Jesús dijo que aquellos que obedecen su palabra son sus verdaderos discípulos. No se trata solo de conocer la Biblia, sino de vivirla. La revelación de Dios aumenta en la medida en que obedecemos lo que ya nos ha dicho. Si queremos escuchar más de Él, debemos empezar por aplicar lo que ya conocemos. Hay una diferencia entre la obediencia parcial y la obediencia completa. Muchas veces obedecemos solo en lo que nos resulta conveniente, pero Dios busca corazones rendidos en totalidad. Saúl perdió el favor de Dios porque obedeció a medias. Hizo lo que le pareció mejor en lugar de seguir exactamente las instrucciones divinas. La obediencia parcial es desobediencia disfrazada. Dios honra a quienes le obedecen sin reservas. Otro aspecto clave de la obediencia es la perseverancia. No basta con obedecer una vez, debemos mantenernos firmes. Noé construyó el arca durante años sin ver lluvia. Abraham esperó décadas por la promesa de un hijo. José fue fiel en la prisión antes de ser elevado a gobernante. La perseverancia en la obediencia demuestra que nuestra fe es genuina. Dios siempre recompensa la obediencia.
A veces, la recompensa es inmediata, como en el caso de la pesca milagrosa de Pedro. Otras veces, la recompensa llega con el tiempo, como en la vida de Job, quien, después de su prueba, recibió el doble de lo que había perdido. Pero la mayor recompensa de la obediencia es la cercanía con Dios. No hay nada más valioso que vivir en su presencia y en su propósito. Muchas veces, Dios nos prueba a través de la obediencia. No porque necesite comprobar nuestra fe, sino porque nosotros mismos necesitamos verla. Abraham fue probado cuando Dios le pidió a Isaac. Fue en su obediencia que entendió el carácter de Dios como proveedor. Cada acto de obediencia nos revela más quién es Dios y nos transforma en personas más confiadas en Él. La obediencia no es solo personal, también impacta a otros. Cuando decidimos seguir la voz de Dios, nuestro testimonio puede inspirar a quienes nos rodean. Moisés obedeció el llamado de Dios y liberó a todo un pueblo. La obediencia de Ruth la llevó a ser parte del linaje de Jesús. Pablo obedeció la visión de predicar a los gentiles y transformó la historia del cristianismo. No sabemos cuántas vidas pueden ser tocadas simplemente por nuestra fidelidad a Dios. A veces, la obediencia nos llevará a tomar decisiones difíciles. Puede implicar dejar atrás relaciones, oportunidades o estilos de vida que no están alineados con la voluntad de Dios. Pero lo que dejamos nunca se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Jesús dijo que quien deja casa, familia o tierras por causa del Evangelio recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera. Dios nunca nos pide algo sin darnos algo mejor a cambio. Obedecer también requiere escuchar la voz de Dios. Muchas veces estamos tan ocupados con el ruido de la vida que no discernimos su dirección. Debemos aprender a callar nuestra mente, buscarlo en oración y meditar en su palabra. Cuanto más conocemos a Dios, más clara será su voz para nosotros. A lo largo de la historia, Dios ha buscado personas dispuestas a obedecer. No busca perfectos, sino disponibles. Gedeón se sintió incapaz, Moisés tartamudeaba, Jeremías se consideraba demasiado joven, pero todos fueron usados porque dijeron sí a Dios. La obediencia no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición a confiar en Él. El enemigo intentará distraernos para que no obedezcamos. Usará dudas, miedos, distracciones y hasta bendiciones mal administradas para desviarnos del camino de Dios. Por eso, debemos estar alerta y mantenernos firmes en la fe. Nuestra obediencia no solo nos bendice a nosotros, sino que también nos protege de caer en trampas espirituales. En última instancia, la obediencia es una cuestión de amor. No seguimos a Dios por obligación, sino porque lo amamos. Cuando comprendemos cuánto nos ha amado, responder con obediencia es la reacción natural. Dios no nos pide obediencia para controlarnos, sino porque nos ama y sabe que es lo mejor para nosotros. Hoy es el momento de tomar una decisión. ¿Vamos a seguir nuestra propia voluntad o la de Dios? ¿Vamos a vivir en obediencia parcial o total? La respuesta a muchas de nuestras oraciones está en la obediencia que hemos estado postergando. Dios está esperando que demos el siguiente paso. La obediencia nos lleva a una vida de propósito, gozo y plenitud en Dios. No siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Cuando obedecemos, nos posicionamos para ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida de maneras que nunca imaginamos. Es hora de confiar, actuar y ver a Dios obrar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La obediencia no solo es una acción externa, sino también una postura interna del corazón. Muchas veces podemos hacer lo correcto por fuera, pero si nuestro corazón no está alineado con la voluntad de Dios, nuestra obediencia pierde su valor. Jesús confrontó a los fariseos porque obedecían la ley al pie de la letra, pero sus corazones estaban lejos de Dios. La obediencia verdadera nace del amor y la confianza en Dios, no de una obligación religiosa. Uno de los mayores ejemplos de obediencia en la Biblia es Abraham. Cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio, Abraham no cuestionó ni dudó. Se levantó temprano en la mañana y caminó hacia el monte Moriah, confiando en que Dios proveería. Esta historia nos enseña que la obediencia muchas veces requiere sacrificio y fe. No siempre entendemos el porqué de lo que Dios nos pide, pero cuando confiamos en Él,
podemos obedecer sin temor. La obediencia también se manifiesta en los detalles pequeños de la vida cotidiana. No se trata solo de grandes actos de fe, sino de decisiones diarias que honran a Dios. Amar al prójimo, ser íntegros en nuestro trabajo, perdonar a quienes nos han herido, ser generosos con los necesitados, mantener una actitud de gratitud en todo momento. Estas pequeñas obediencias construyen un carácter sólido y nos preparan para mayores desafíos espirituales. En muchas ocasiones, Dios nos pide obediencia antes de mostrarnos el siguiente paso. Moisés tuvo que levantar su vara antes de que el mar rojo se abriera. Pedro tuvo que lanzar la red al agua antes de ver la pesca milagrosa. La viuda de Sarepta tuvo que usar su última harina y aceite para alimentar a Elías antes de ver el milagro de la provisión. La obediencia precede a la manifestación del poder de Dios. Un aspecto fundamental de la obediencia es la disposición para renunciar a nuestra propia voluntad. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo en Getsemaní, cuando dijo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». En ese momento, no fue solo un acto de obediencia, sino una rendición total a la voluntad del Padre. Muchas veces luchamos con la obediencia porque queremos mantener el control de nuestras vidas, pero la verdadera fe implica confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La obediencia también nos protege del engaño del enemigo. Cuando Eva desobedeció en el huerto del Edén, abrió la puerta a la caída de la humanidad. El enemigo siempre intentará hacernos dudar de la palabra de Dios, haciéndonos creer que hay un mejor camino fuera de su voluntad. Pero cuando decidimos obedecer, nos mantenemos bajo la cobertura y protección divina. Otro aspecto clave de la obediencia es la perseverancia. Muchas veces comenzamos obedeciendo con entusiasmo, pero cuando no vemos resultados inmediatos, nos desanimamos. José tuvo que pasar por años de pruebas antes de ver cumplida la promesa de Dios. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. La obediencia no siempre trae recompensas instantáneas, pero Dios honra a quienes permanecen fieles a su llamado. La obediencia también impacta a nuestra familia y a las generaciones futuras. Cuando Noé obedeció y construyó el arca, no solo se salvó él, sino toda su familia. Cuando los israelitas obedecieron a Dios y aplicaron la sangre del cordero en los dinteles de sus casas, sus primogénitos fueron protegidos. Nuestra obediencia no solo nos afecta a nosotros, sino que puede traer bendición y salvación a aquellos que nos rodean. Dios no busca la obediencia perfecta, sino corazones dispuestos. Muchas veces fallaremos, pero lo importante es volver a levantarnos y seguir adelante. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después fue restaurado y se convirtió en un gran líder de la iglesia. Jonás huyó de la voluntad de Dios, pero cuando finalmente obedeció, una ciudad entera fue salva. No se trata de nunca cometer errores, sino de estar dispuestos a corregir nuestro camino y volver a la voluntad de Dios. A veces, la obediencia nos llevará a lugares inesperados. Pablo quería predicar en Asia, pero el Espíritu Santo lo guió a Macedonia. Felipe estaba predicando en una ciudad con avivamiento, pero Dios lo llamó a ir al desierto para encontrarse con un solo hombre. Debemos estar dispuestos a obedecer aunque no entendamos completamente el propósito. Dios siempre tiene un plan mayor que el nuestro. La obediencia nos lleva a experimentar el poder de Dios en maneras que nunca imaginamos. Cuando los discípulos obedecieron a Jesús y repartieron los 5 panes y 2 peces, vieron la multiplicación milagrosa. Cuando la iglesia primitiva obedeció el mandato de Jesús de predicar el Evangelio, vieron señales, prodigios y un crecimiento exponencial. Dios se mueve a través de aquellos que le obedecen con fe. También debemos recordar que la obediencia no siempre será popular. En un mundo que promueve la independencia y el hacer lo que uno quiere, seguir la voluntad de Dios puede parecer extraño. Pero como dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces enfrentaremos oposición o burla por obedecer, pero nuestra lealtad debe estar en Dios, no en la aprobación de los demás. Obedecer también significa confiar en los tiempos de Dios. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios obra en su tiempo perfecto. Abraham y Sara tuvieron que esperar años por la promesa de un hijo. Ana lloró por un hijo hasta que Dios respondió su oración. Muchas veces, Dios nos pide obediencia en medio de la espera, porque es en ese proceso donde nuestra fe se fortalece.
La obediencia nos lleva a una vida fructífera. Jesús dijo que aquellos que permanecen en Él y obedecen su palabra darán mucho fruto. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de convertirnos en canales de bendición para otros. Cuando obedecemos, nuestra vida impacta a quienes nos rodean y lleva gloria a Dios. La obediencia y la confianza van de la mano. No podemos obedecer a Dios si no confiamos en Él. Debemos recordar que Dios es bueno, que su voluntad es perfecta y que nunca nos pedirá algo que no sea para nuestro bien. Aunque no siempre entendamos su plan, podemos confiar en su carácter y obedecer con seguridad. Hoy es el momento de evaluar nuestra vida y preguntarnos, ¿estamos obedeciendo a Dios en todas las áreas? ¿Hay algo que nos ha pedido y hemos postergado? La obediencia no es solo para los grandes líderes espirituales, sino para cada creyente que desea vivir en el centro de la voluntad de Dios. Cuando decidimos obedecer sin reservas, nos posicionamos para recibir lo mejor de Dios. No siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. La obediencia nos abre puertas que la desobediencia cierra, nos lleva a una relación más profunda con Dios y nos permite ver su gloria en nuestra vida. Que podamos decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Que nuestra respuesta a Dios siempre sea un sí dispuesto y confiado, sabiendo que en su voluntad encontramos plenitud, propósito y bendición. La obediencia es una llave espiritual que abre puertas a bendiciones inimaginables. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios recompensa a aquellos que le obedecen con fidelidad y determinación. Sin embargo, también encontramos advertencias sobre las consecuencias de la desobediencia. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de esta realidad. Cuando obedecieron a Dios, experimentaron victoria, provisión y prosperidad, pero cuando se desviaron de su voluntad, enfrentaron derrota, cautiverio y sufrimiento. Uno de los aspectos más difíciles de la obediencia es rendir nuestra voluntad completamente. Como seres humanos, queremos tener el control, tomar nuestras propias decisiones y seguir lo que nos parece mejor. Sin embargo, la verdadera obediencia implica confiar en que Dios sabe más que nosotros y que su voluntad es perfecta. Jesús nos enseñó esto cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo significa renunciar a nuestras propias ideas, deseos y planes para abrazar los de Dios. La obediencia también implica escuchar atentamente la voz de Dios. A veces esperamos que Dios nos hable con una voz audible o con señales sobrenaturales, pero muchas veces Él habla a través de su palabra, del consejo de personas piadosas o de una impresión en nuestro corazón. Samuel aprendió a reconocer la voz de Dios cuando era niño y su respuesta fue, habla, Señor, que tu siervo escucha. Este debe ser nuestro corazón, un deseo genuino de escuchar a Dios y seguir sus instrucciones. La obediencia no siempre traerá resultados inmediatos. En ocasiones, Dios nos pide que caminemos en fe sin ver la recompensa de inmediato. Noé construyó el arca durante años antes de ver la lluvia. Moisés guió al pueblo en el desierto sin ver la tierra prometida. Los profetas proclamaron la palabra de Dios sin ver el cumplimiento de muchas de sus profecías. Sin embargo, cada uno de ellos fue fiel porque entendieron que la obediencia no se trata de recibir una recompensa inmediata, sino de honrar a Dios en todo momento. Otro desafío de la obediencia es enfrentar el rechazo o la oposición. Cuando Dios nos llama a hacer algo diferente a lo que el mundo espera, podemos encontrar resistencia. José fue vendido por sus hermanos porque obedeció el sueño que Dios le dio. Daniel fue lanzado al foso de los leones porque se negó a desobedecer a Dios. Los discípulos fueron perseguidos porque proclamaron el Evangelio sin temor. La obediencia a Dios muchas veces nos pondrá en conflicto con los valores del mundo, pero la fidelidad a Dios siempre traerá una recompensa eterna. Uno de los frutos de la obediencia es la paz. Cuando sabemos que estamos caminando en la voluntad de Dios, podemos enfrentar cualquier circunstancia con confianza y serenidad. Aunque haya pruebas, aunque no entendamos todo, hay una certeza de que estamos en las manos de Dios. Jesús prometió, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz que viene de la obediencia no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. La obediencia también es clave para recibir dirección divina. Muchas veces nos preguntamos qué debemos hacer en ciertas situaciones,
pero la respuesta está en obedecer lo que ya sabemos que Dios nos ha dicho. Dios no nos revelará el siguiente paso si no hemos sido fieles en el paso anterior. Abraham tuvo que salir de su tierra antes de que Dios le mostrara la tierra prometida. Los sacerdotes que llevaban el arca tuvieron que pisar el río Jordán antes de que las aguas se detuvieran. Cuando obedecemos en lo que ya conocemos, Dios nos guía a lo siguiente. Otra área donde la obediencia es crucial es en nuestras finanzas. Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado, a ser generosos y a confiar en Él como nuestra provisión. Muchas veces la lógica humana nos dice que debemos retener para no quedarnos sin nada, pero Dios nos llama a dar con fe. La viuda que alimentó a Elías con su última porción de comida experimentó la provisión milagrosa de Dios. Cuando obedecemos a Dios en nuestras finanzas, Él se encarga de suplir nuestras necesidades. La obediencia también juega un papel importante en la sanidad y restauración. Jesús sanó a muchas personas con una instrucción específica. Al ciego le dijo que se lavara en el estanque de Siloé, al leproso que se presentara ante el sacerdote, al paralítico que se levantara y caminara. En cada caso, la sanidad vino después de un acto de obediencia. A veces, Dios nos pide que demos un paso de fe antes de ver la respuesta. Otra bendición de la obediencia es que nos hace crecer espiritualmente. La fe se fortalece cuando actuamos en obediencia y vemos la fidelidad de Dios. Cada vez que obedecemos, nuestra confianza en Dios se incrementa y nuestra relación con Él se profundiza. Es un proceso de aprendizaje y crecimiento constante. La obediencia también nos da autoridad espiritual. Jesús tenía autoridad sobre los demonios, la naturaleza y las enfermedades porque vivía en perfecta obediencia al Padre. Cuando obedecemos a Dios, caminamos en la autoridad que Él nos ha dado. La desobediencia nos debilita espiritualmente, pero la obediencia nos hace fuertes en el Señor. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a obedecer. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero con su ayuda podemos vivir una vida de obediencia. El Espíritu Santo nos guía, nos convence cuando nos desviamos y nos da el poder para hacer la voluntad de Dios. Es importante recordar que la obediencia debe ser motivada por amor. No se trata de seguir reglas frías, sino de una relación con Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando entendemos cuánto nos ama Dios y lo bueno que es, obedecer deja de ser una carga y se convierte en un gozo. A veces, la obediencia nos llevará a tomar decisiones difíciles. Habrá momentos en los que Dios nos pedirá que dejemos algo, que cambiemos de rumbo o que confiemos en Él cuando todo parece incierto. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás, siempre veremos que valió la pena obedecer. No debemos permitir que el temor nos impida obedecer. Muchas veces, el enemigo intentará sembrar dudas o hacernos creer que perderemos algo si seguimos a Dios. Pero la realidad es que lo que Dios nos da siempre es mejor de lo que podemos imaginar. Hoy es el momento de renovar nuestro compromiso de obediencia a Dios. No importa si hemos fallado en el pasado, Él siempre nos da nuevas oportunidades. Lo importante es decidir en nuestro corazón que queremos vivir para Él y seguir su voluntad en todo. Dios busca personas que le obedezcan con todo su corazón, sin reservas ni condiciones. Personas que digan como María, hágase en mí según tu palabra. Que podamos ser esos hombres y mujeres que obedecen con fe, con amor y con la certeza de que en la obediencia encontramos plenitud y propósito. Que nuestra oración sea, Señor, ayúdame a obedecerte en todo. Quiero seguir tu voz, confiar en tu plan y caminar en tu voluntad. Aunque no siempre entienda el camino, sé que tus planes son mejores que los míos. Hoy rindo mi vida a ti y decido obedecerte con todo mi corazón. Cuando vivimos en obediencia, vivimos en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. No hay mejor lugar que estar en el centro de su voluntad. Que cada día podamos decir como Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. La obediencia a Dios es la clave para experimentar su paz, su dirección y sus bendiciones en nuestra vida. Aunque a veces no entendamos el camino, podemos confiar en que sus planes son perfectos y que todo lo que Él nos pide tiene un propósito mayor. No se trata solo de seguir reglas, sino de vivir una relación de amor con nuestro Creador, quien siempre quiere lo mejor para nosotros. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, darle like,
comentar y compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje. Juntos podemos llevar la palabra de Dios a más personas y seguir creciendo en nuestra fe. Dios te bendiga.